grabar. Me voy a anclar para que no aparezcan cualquier cosa. Ahí, me quedé en chiquitito. Ya, entonces vamos rápidamente a conversar un poco de los alquenos. Un mini resumen. Nosotros vimos este tipo de compuestos que se basan principalmente en la interacción o enlace, que son carbono-carbono, pero doble enlace. Eso es lo que habíamos conversado. Tiene vibración entre los dos carbonos de tipo sp2 y tenemos los alquenos más simples, que es el etileno, y después, lógicamente, aumenta esto de manera que aumentamos la cantidad de átomos de carbono. Podemos observar también que dentro de la estructura rígida que tienen los alquenos no se pueden mover y por ende tienen una isomería en particular. Esa isomería se llama isomería geométrica y tiene de dos tipos: un isómero que se llama de tipo cis y un isómero que es de tipo trans. Quiere decir eso que los grupos de interés o los de mayor prioridad están para el mismo lado, de tipo cis, y cuando están al lado contrario, tipo trans. También hablamos un poco del famoso índice de eficiencia de hidrógeno, que se basa principalmente en la cantidad de posibles insaturaciones que tiene, siempre comparándolo con el alcano de igual número de carbonos. Por ejemplo, si tiene 3 carbonos, 3. Tiene 4, 4. Y así lo vamos más o menos a ir viendo. Vimos un poco de la nomenclatura, ¿ya? No, el efecto todavía no. Vimos un poco de la nomenclatura. La nomenclatura de los alquenos terminan en eno, ¿ya? Por ejemplo, el eteno, el propeno, y después cuando aumentamos la cantidad de átomos de carbono tenemos que informar la posición del mismo. En el caso que tenemos acá abajo tenemos el 1-buteno y el que está abajo a la derecha tenemos el 2-buteno. Lógicamente, el 2-buteno además tiene dos isomerías. Sería el cis 2-buteno y el trans 2-buteno. Son bien, bien particulares estos compuestos. Hablamos de algunos radicales. Por ejemplo, el radical cuando es con doble enlace de metilo le decimos metilén. Y el radical con dos carbonos es etenil o también podemos decir vinil, ¿ya? También es totalmente válido. Si tiene tres átomos de carbono, este grupo se llama alilo, pero también lo podemos decir como 2-propenilo o 2-propenil, ¿ya? Y así sucesivamente. Esa es más o menos la idea. Observamos también que en algunos casos la nomenclatura cis y trans generalmente no es satisfactoria. Por ejemplo, en este isómero que tenemos aquí, que tiene bromo, cloro, un metilo y un hidrógeno. Entonces, se introduce una alternativa a la isomería cis-trans considerando con los isómeros E y Z. E es para el caso de que los grupos de prioridad más alta estén al lado opuesto y Z, los grupos que estén con la misma prioridad estén para el mismo lado. Por ejemplo, el caso que tenemos aquí, este sería el isómero Z, porque el bromo tiene más prioridad que el cloro, o sea, claro, más prioridad considerando los números atómicos, y el carbono a su vez que el hidrógeno. Bromo y carbono están para el mismo lado, o sea que es el estereoisómero de tipo Z. Creo que dije, parece que me equivoqué, pero es Z, porque es cis. Si es que lo dije otro, es Z. Ahí está. Y el lado contrario es E. Eso fue lo que hablamos de las nomenclaturas. Ahora vamos Profe, con las fracciones. Dime, dime. Te escucho. profe, Sí, te escucho. Te escucho. No sé si ustedes me escuchan. ahora sí, Sí, te escucho. el corte solamente puede ser vertical, o sea, no podemos hacer esa comparación tipo horizontal, o sí se No, puede. no, hacia abajo. Porque estás comparando los dos carbonos, pues. Mira, si te devuelves acá, el corte está pensado en esa forma, en la vertical. ¿Ya? Ahí. Vertical, sí, pues, vertical, horizontal. Tiene que ser específicamente este es el plano para hacer el corte. Porque estás viendo dos carbonos con cuatro grupos. Tienes que ver si están para el mismo lado o lados opuestos. Yo generalmente uso el Z y el E, más que el cis y el trans. Ya vamos con las reacciones. Dentro de las reacciones que nosotros vamos a estudiar, son cuatro. Oh, alguien se conectó con minutos ilimitados. Tenemos la hidrogenación controlada de alquinos, la deshidrogenación, desalogenación de dibrimuros vecinales y la deshidratación de alcoholes. Las cuatro reacciones nombradas acá están pensadas para sintetizar como producto final alquenos, ¿ya? Entonces vamos a avanzar. Partamos con la primera. La primera que tenemos aquí
es la adición del hidrógeno. Normalmente, si yo tengo compuestos que están deficientes en hidrógeno, como por ejemplo un doble enlace, y esto yo lo hago reaccionar con hidrógeno, este hidrógeno va a saturar el doble enlace y lo va a transformar en un enlace sencillo. Así bien fácil de ver la idea. Esta reacción, de manera análoga, cuando tenemos un triple enlace, significa que tenemos dos posibilidades o la posibilidad, perdón, de absorber 2 moles de hidrógeno. Por ejemplo, tengo el alquino, 2 moles de hidrógeno con los catalizadores que son platino, paladio o níquel, me voy al alcano. Generalmente esta reacción llega al alcano, no se detiene en el alqueno, es de golpe, de una, ¿ya? Porque usualmente los dobles enlaces son más reactivos que los triples enlaces a la hidrogenación. O sea que no hay forma. Lo que debo de hacer es envenenar o hacer que el catalizador sea menos eficiente. Por ejemplo, en el caso del paladio, se mezcla con sulfato de bario, porque tiene un poro más grueso, ¿no es cierto? Y quinoleína. Y este catalizador tiene un nombre que se llama catalizador de Lindlar. Y su única función es que si tengo un alquino, únicamente va a reaccionar con un mol. Va a reaccionar así, está pensado para justamente eso, con uno solo, para formar una halogenación. O sea, perdón, una hidrogenación. Perdón, me equivoqué. Pero acá, ojo, la hidrogenación siempre ocurre en cis. Porque los hidrógenos entran en esa posición. Creo que por acá tengo el mono. Acá está, justamente. Este es el mecanismo de la reacción, este dibujito que está acá. La hidrogenación de los alquinos puede llevarse a cabo de manera total, como lo vimos recién, hasta la incorporación del alcano por incorporación de 2 moles de hidrógeno. La transformación en alqueno más exotérmica que la del alqueno al alcano. Dice acá, por ello en condiciones estándares de hidrógenos catalíticas es difícil detenerse en el alqueno. Lo que le expliqué recién, el alqueno es más reactivo que el alquino. Entonces lo que tenemos aquí es una representación, un esquema de cómo funciona el catalizador de Lindlar, que sería paladio. Acá toman carbonato de calcio, también puede ser sulfato de bario, ¿ya? Pero es una base. Acá lo tienen con acetato de plomo, ¿ya? Pero lo importante es la quinoleína, porque le da el ambiente básico. Entonces lo que ocurre acá es que el hidrógeno se disuelve en el paladio, pero solamente hay algunas moles disponibles. Y si se fijan en el el alquino también se pseudoenlaza con el metal. Ah, perdón, Juliana. Te escucho, sé que levantaste la mano. Sí. Profe, ¿me escucha? Sí, escucho, perfecto. Entonces, por ejemplo, la hidrogenación de un alquino se le pone un hidrógeno y va al queno. Y después Sí, de alqueno al alcano. alcano. Sí, Ah, ya. sí, el catalizador no está envenenado, la reacción ocurre, pero de golpe, así. Te vas directo al alcano. De alqueno al alcano. De alquino a alcano. A eso me Ah, refiero. ya. Porque De forma ser golpe. alqueno, pero el alqueno es más reactivo a la hidrogenación que el alquino. O sea, el que tiene Ah, doble enlace es más reactivo que el que tiene triple enlace. Entonces, apenas se forma el alqueno, reacciona al tiro. ah, como que no tiene tiempo así como de ser alqueno. No, Ah, nada. ya. Entonces, para que sea Es, alqueno o con doble enlace, requieres que el catalizador no sea tan eficiente. Y para bajar la eficiencia, tienes que agregarle estas sustancias que son carbonato de bario, carbonato de calcio, sulfato de bario. Generalmente son esos tipos de compuestos que generan por el diámetro de poro. Y la quinoleína, la base. El mecanismo es que en la superficie del metal se acerca al triple enlace. Como que se pseudoenlaza, forma un complejo. Y los hidrógenos, como andan dando vuelta por la superficie del metal, se enlazan a los carbonos. Y como están en una única posición y los hidrógenos entran por un único lugar, siempre la hidrogenación es en cis. Siempre. No hay ninguna otra opción. ¿Ya? Ese es el tema. Entonces acá tengo ejemplos. Por ejemplo, tengo esta estructura que tiene un triple enlace, Lindlar con hidrógeno, siempre en cis, la hidrogenación. Acá tengo una estructura que tiene un metilo y un fenilo, hidrogenación de Lindlar, siempre en cis. La pregunta del millón ahí, ¿existirá alguna forma de que los hidrógenos queden en trans? ¿Qué piensan ustedes?
No con esta metodología, sino que con otra. ¿Sí o no? ¿Creen ustedes? Lindler es el nombre del catalizador. Perdón. El que tiene paladio, carbonato de calcio, sulfato de bario y quinoleína. La mezcla se llama catalizador de Lindlar. Es como, para no decir paladio. Bueno, la respuesta es sí. Hay formas de hacerlo, ¿ya? Mira, acá tengo otras reacciones que son los delta H. Aquí pone calores, pero suena muy feo. Los delta H de hidrogenación. Del platino con el paladio. El mecanismo es el mismo. El doble enlace se acerca al platino o al catalizador metálico y los hidrógenos, como andan dando vuelta, se enlazan y también entran en cis. Ya lo pongo así con altas comillas porque el concepto de cis o trans no está pensado para los alcanos. Pero sí, por ejemplo, si es un ciclo. Por ejemplo, si es un ciclo, por ejemplo, el ciclo. Tengo este, por ejemplo, mira. Ese compuesto, que sería el 1,2-dimetilciclohexeno. Si yo hidrogenara esta molécula que está acá, el producto, lo voy a anotar acá al ladito, tiene que ser forzosamente este. Sería que los dos metilos quedan en posición cis, porque los hidrógenos entraron por la parte de abajo y tiraron los metilos hacia arriba. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. ¿Ya? Acá tengo, por ejemplo, hidrógenos en presencia cuando tengo otro tipo de estructura. Por ejemplo, eso es un enlace primario, un doble enlace primario. Tiene menos energía. Y acá lo tengo ternario. Tiene menos energía, perdón. Es menos energético. Y es por una regla. Mira, esta regla que está acá. Esta es importante que la consideramos. Si tengo un doble enlace mono sustituido y uno más sustituido, generalmente los más sustituidos en general son más estables. Ya dice, los enlaces dobles más sustituidos son más estables. Vamos a decir durante durante esta evaluación 2 o quizá evaluación 3, vamos a hablar siempre de los alquenos más o menos sustituidos. ¿Qué quiere decir eso? El alqueno menos sustituido de todos es el que únicamente tiene hidrógenos. En este caso sería el eteno. Si este alqueno le quito el hidrógeno y lo sustituyo, por ejemplo, por una cadena carbonatada, y es más sustituido. Después es más sustituido, aún más sustituido, y finalmente está completamente sustituido. Si observamos aquí, CH2HR tiene una única sustitución. Una sola, que sería el grupo isopropilo. En cambio, en el de abajo, tiene 3 sustituciones. Porque tiene un metilo, y el otro carbono también tiene un metilo. ¿Ya? O sea, este es trisustituido y este es monosustituido. El monosustituido tiene calores más altos y el trisustituido calores más bajos. Pues le pongo calores, pero delta H de hidrogenación. ¿Ya? Y es porque generalmente los metilos le entregan electrones y hace que sea un poquito más reactivo. Entonces acá tengo los sistemas. ¿Ya? Ahí lógicamente hay una diferencia por los ángulos de enlace. ¿Ya? Son separaciones más amplias. A ver, el cis y el trans. Lógicamente el cis y el trans dan el mismo compuesto. Nada que hacer. Solo que algunos van a ser más sencillos que otros. ¿Ya? Usualmente el trans es más estable también, porque los grupos voluminosos están en lados opuestos del plano y el acercamiento que tiene el doble enlace al platino es así, como que queda encima. Voy a quitarle el filtro al fondo. Ahí. Entra así. Entonces, si los grupos voluminosos están para el lado opuesto, igual no se van a pescar. Pero si están para el mismo lado, generalmente puede que hagan eso. Que no quede plano, sino que quede como esta forma, con los grupos. Entonces, el acople quizá platino-alqueno no sea tan eficiente. Ya, esto es lo que les comentaba justamente. Tengo un ciclo con un doble enlace, hidrogenación, los hidrógenos entran en cis. Tengo un alqueno más grande, hidrógeno, los hidrógenos entran en cis.
Entonces es más o menos la idea. Acá tengo el etileno no sustituido, el una vez sustituido, dos veces sustituido, dos veces sustituido y dos veces sustituido. En posición cis, posición trans y posición geminal. Cuando decimos geminales que están en el mismo carbono. Fijan, RR en el mismo carbono, como gemelos. A eso se refiere. Después tenemos el tri sustituido y finalmente el tetra sustituido en estabilidad. Mientras más sustituciones es más estable y también es más susceptible al proceso. En el caso de los alquenos que forman ciclos, hay que siempre considerar la tensión de enlace. Si esa tensión de enlace generalmente es muy alta, como por ejemplo en el caso del ciclopropeno, probablemente ese reactivo va a estar como a punto de estallar, va a ser muy reactivo. Y eso no pasa, por ejemplo, con el propeno, donde tiene ángulos más amplios. Este caso que está aquí es bien interesante porque los dobles enlaces pueden ser cis o trans. O sea, perdón, no sé, pueden ser cis o trans, pero también pueden ser cis o trans en ciclos. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, aquí, no sé si tengo acá, por ejemplo, en este que está el ciclo penteno, no le digo si es el cis o el trans. Pero sí va a llegar el caso en el que en algún momento tengamos más átomos de carbono y justamente tengamos los isómeros cis o trans. Por ejemplo, acá tengo la esquematización de cómo sería un sistema trans. Y acá tengo un ciclo octeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ciclo octeno que tiene un ángulo, una amplitud más grande. Podemos presenciar muy bien la estructura trans, al igual que tiene 8. Y acá tenemos una que está en cis, pero también tiene 8. Todos son iguales. Si tenemos más átomos de carbono, por ejemplo, el deceno que tiene 10, perdón, el doble se puede estar en esa posición o puede estar en esta otra posición, en forma de cis o en forma de trans. Mira, mismo lado, cis, lados diferentes, trans. Dame un minutín. Bueno, volví. La regla que aparece ahí es qué pasa si tenemos un sistema bicíclico. Tenemos ciclos que pueden ser cis o trans. Nada que hacer. O sea, pueden estar para el mismo lado o para lados diferentes. Pero generalmente el sistema se puede adaptar de alguna forma. El problema en los biciclos no. Porque los biciclos de por sí ya son entidades que son altamente rígidas. No se pueden mover. Entonces, hay una regla. Hay una regla que dice. La regla de Brent dice que un compuesto bicíclico puenteado, o sea, puenteado, o sea que tiene cabezas de puente, no puede tener doble enlaces en la posición de cabeza de puente. No puede. No puede. A menos que uno de sus anillos contenga un mínimo de 8 átomos de carbono. ¿Ya? Mínimo de 8. Por ejemplo, mira, tengo aquí a la izquierda esta estructura que tiene un anillo de 6 y un anillo de 5. ¿Dónde está el anillo de 5 acá arriba? 1, 2, 3, 4. Cuento acá arriba 5. O si cuento el azul, son 6. Es como un ciclo hexano con un ciclo hexeno junto. Ciclo hexano, perdón, con un ciclo pentano. Estoy clarito. Y ese doble enlace es solo en la cabeza de puente. Este sistema no tiene ningún inconveniente que el doble enlace, por ejemplo, estuviera en esa posición o en la otra. Pero como está en la cabeza de puente, tiene que tener un mínimo de 8 átomos de carbono uno de sus anillos. Observamos aquí perfectamente tenemos un doble enlace en la cabeza de puente, pero contamos el ciclo de azul. 6, 7, 8 átomos de carbono. Cumple con la regla de Brent. Y esa es por, lógicamente, la estabilidad. Pregunta, dice acá, ¿cuál de los siguientes alquenos son estables? ¿Cuál de los siguientes alquenos son estables? A, B, C o D. Si quieren, si no lo pueden hablar, díganlo en el chat. Jueguensela con.
Vamos a ver qué dicen en el chat. La A, la B, la C o la D. ¿Cuál? La D, muy bien. Paulina. Perfecto. La D. La D es el estable. De hecho, lo vimos atrás, mira. Ahí está. Estable. También tenemos otro estable. Por ejemplo, observemos la diferencia entre B con C. B tiene un doble enlace en la cabeza de puente y C, el doble enlace no está en la cabeza de puente. Entonces, ¿quién será más estable? ¿C o B? Recuerden que el doble enlace no puede estar en la cabeza de puente a menos que tengamos un ciclo de 8 átomos de carbono. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? B. Bien, Juliana, súper bien. La C. La C es más estable. Porque el doble enlace no está en la cabeza de puente. Perfecto. Súper bien. Y acá sí tenemos una cabeza de puente y justamente tenemos un ciclo que tiene diátomos de carbono. Así que A es estable, C es estable, D es estable. ¿Quién no es estable? B. Ya. Déjame, quiero aprovechar esta presentación para borrar. Me hice cualquier cosa menos lo que tenía que hacer. Ya. Mira, considerando que les comenté, recién vimos que de un alquino podríamos obtener un alqueno si lo tratamos con hidrógeno y el catalizador de Lindlar, ese catalizador que está envenenado. Pero existe otra forma de poder hacer la reacción de formación de alquenos, que es una reacción con sodio metálico, que está acá, y amoníaco, pero amoníaco líquido. Este amoníaco, bueno, es difícil que se acuerden porque ustedes tuvieron clases online, pero en el laboratorio generalmente tenemos botellitas de amoníaco y uno que dice amoníaco, pero no es este amoníaco. Este amoníaco es el gas que se licuó y el que dice amoníaco en el laboratorio generalmente es una solución de amoníaco disuelto en agua, que generalmente es como 12 molar, algo así. ¿Ya? ¿Cómo ocurre la reacción? Vámonos de inmediato. Tengo un triple enlace. Más el ion sodio. O sea, perdón, el sodio metálico. Acá lo que ocurre es que el sodio no le gusta tener su electrón, así que le va a entregar un electrón al doble enlace. Sí, está bien. Recuerden que cada doble enlace son 2 electrones. O sea, tiene 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 8 para cada uno, valga la redundancia. Como le voy a entregar un electrón, uno de los dobles enlaces va a tener 3 electrones. Los 2 electrones del enlace más el electrón que le está entregando el sodio. O sea, 3. Si nosotros observamos aquí, tenemos un electrón y otro electrón. Recuerden que los dobles enlaces son 2 electrones. ¿Sí? Entonces acá tenemos la primera reacción. Formamos un ion radical. El carbanión, que está aquí, carbono negativo, es extremadamente reactivo y va a tratar de quitar un hidrógeno a cualquier sustancia, perdón, era con 3, que se necesite. En ese caso, le va a quitar o le va a abstraer un protón, perdón, al amoníaco.
porque el carbanión es más básico que el amoníaco. Y si se fijan, los electrones quedaron cruzados a sectores opuestos porque tienen carga negativa. Carga negativa, un electrón neutro, pero en trans. Entonces nos queda carbono, hidrógeno, hidrógeno, doble enlace. Y tenemos esa estructura que es muy parecida a un alqueno, ¿ya? O incluso le voy a poner R mejor, para que se pueda ver la estructura. Ahora vendría un segundo sodio, porque usa 2 moles de sodio. Le entrego un electrón a este carbono. Y ahora ese carbono tiene 2 electrones, o sea, está cargado negativamente. Finalmente vuelve a reaccionar con otro amoníaco, que este es mucho más básico que el amoníaco. Acá, perdón, era un hidrógeno. Y está listo. Conclusión, ¿qué podemos sacar de acá? Si hacemos una reacción de hidrogenación utilizando sodio y amoníaco desde un alquino, el producto que nosotros vamos a obtener es un alqueno, pero en configuración trans, siempre. Configuración trans. Es lo que aparece más o menos aquí. Mira, si me dejan de compartir, voy a poner pausa a la grabación. Le muestra el sodio y el amoníaco líquido. This is benzene. I won't really get into the details of what makes something aromatic because there's a lot of rules which aren't really relevant here. One of the most classic ways to carry out a reduction is by catalytic hydrogenation, but this generally reduces the molecule all the way down to the alkane. Acá dice que generalmente se hace la hidrogenación catalítica, o sea, al benceno le metes hidrógeno, requieres mucha presión y obtienes el alcano. En cambio, el benceno, con la misma reducción, con los mismos reactivos, obtienes un alqueno. And removes all of the double bonds. As you can see, though, in the example of the Birch reduction, it doesn't remove everything and there's still some double bonds left over. This incomplete reduction is useful and opens up the ability to make new products. To carry out this reaction, we need to use liquid ammonia, which can be quite dangerous. Ahí le va a echar el amoníaco líquido, ojo, que es diferente del amoníaco del laboratorio. And we also need to use Si fijan, es un vapor. an alkali metal like sodium or lithium. We'll also need a little bit of an alcohol present, and this all must be done under anhydrous conditions, meaning no water. Just as a side note, this is a reaction that's commonly used to make meth. What's interesting, though, is that when the precursor to make meth is used instead of benzene, the reaction mechanism that it follows is completely different. Unlike pretty much all Birch reductions, the ring isn't reduced and another part of the molecule is. In this video, we'll be carrying out the classic Birch reduction using just benzene. To be honest, I don't really have a use for the product that I made from the benzene, and the video is more to explore the reaction itself. Anyway, that's enough of the introduction, and we can get started. I started off by adding 17 Ahora le voy a agregar 17 mililitros de amoníaco líquido anhidro. milliliters of anhydrous ammonia to a cooled round bottom flask. The round bottom flask is cooled by filling the bowl with some dry ice and then pouring in some acetone. Ya. Acá dice otra cosa interesante. Lo que tiene acá abajito es un baño frío. Esto que está acá. Dice que utiliza dry ice, que es hielo seco, con acetona. O sea que la temperatura en la cual van a hacer la reacción son menos 78 grados Celsius. To limit the loss of ammonia, we cap it in between additions, and then we start a little bit of stirring. The cap's then removed, Ahora le voy a agregar el benceno. and I 1,6 slowly pour in 1 milliliter of benzene that's dissolved in 1.6 milliliters of anhydrous ethanol.
The benzene that's used also has to be pretty dry, so this was done by stirring it overnight in the presence of a drying agent. All the reagents that have been used so far for the experiment have been made in previous videos. Upon the addition, Benzene. not everything dissolves, so the mixture in the flask becomes opaque. At this point, no reaction has occurred, but we're going to get things started in the next step. Si viste que aquí los mezclan y saben que no van a reaccionar hasta el siguiente paso. Ahí This viene, sodio. step is the one that will initiate a reaction, and it's the addition of lithium. I added the lithium in small portions of about 0.04 grams each time. After adding the lithium, you can see a blue color form, which Claro, dice que cuando le echaron el litio más encima, ¿ya? Se empieza a poner azulito porque son electrones que están atrapando el benceno. Tienen ese color. quickly takes over everything in the flask. Mira, ¿viste? Without going to any real detail, the Eso es porque en este momento la solución está rica en electrones. color is due to solvated electrons when the lithium dissolves into the ammonia. The blue color will slowly fade until it becomes white again. I have to apologize because I somehow lost the footage showing the transition between the blue color and it reverting back to the white. Anyway, I keep repeating this process of adding lithium, waiting for the color to turn back to white, and then adding a bit more. The reaction's a little bit complicated, and I'm not going to go over the mechanism, but if you're interested, I'll provide a link in the description. The overall reaction Mira, is shown acá está la above, reacción. and we can Mira, aprovechando que tiene ahí. Esta reacción que les muestro que es del benceno es equivalente a la del triple enlace. Es muy parecida, ¿ya? Doble enlace en el contexto, ¿ya? Entonces, si quiero hacer lo mismo en vez de benceno y quiero hacer un alqueno, lógicamente tendré que agregar el alquino. Se disuelve en amoníaco y se le agrega litio o sodio. Y observamos más o menos lo mismo. Aparece por acá el mecanismo, mira. can see the benzene is reduced to form 1,4-cyclohexadiene. So what happens first is the lithium dissolves into the ammonia and provides free electrons for the reaction. When it picks up its first Acá está el electron, mecanismo, mira. Es bien interesante esto. La diferencia que tiene esta reacción de Birch con la que vimos recién, con la del alquino, es que acá en el alquino no es necesariamente, o sea, no es estrictamente necesario agregar el alcohol, ¿ya? Acá el alcohol, su única función es actuar como ácido. Él es el ácido. Entonces, tengo mi sistema. Recuerden que por cada doble enlace son 2 electrones y se va a incorporar un tercer electrón, que sería el electrón del sodio o del litio. Como son 3 electrones, vamos a tener un anión y un radical. Un anión y un radical. Por eso que tenemos anión arriba y abajo un radical. ¿Por qué? Porque son 3 electrones. A eso me refiero. Hay que pensar en el doble enlace, ¿no? ¿Ya? Acá aparece el ácido. Este ácido puede ser el amoníaco, si no tiene otra fuente de hidrógeno, o este ácido que nosotros le agregamos, que es el etanol. Como tiene un carbanión, le quita el hidrógeno. Un segundo electrón puede reducir ese carbono a un carbanión y finalmente reacciona con un doble enlace y formamos el compuesto que se llama 1,4-ciclohexadieno. it forms an intermediate called the radical anion intermediate. The full charged negative anion then picks up a hydrogen from the ethanol that's in solution. Exacto. A second electron is then added to the ring to turn the radical into an anion. Then, just like before, the anion attacks another ethanol molecule, pulling its hydrogen and forming the final product. The side product in this reaction is the deprotonated ethanol, which is known as a thoxide. Etoxide. Eventually, though, Fíjense, le sigo agregando sodio hasta que ya el color ya no se pierde. No vuelve del azul al blanco. Significa que está completamente a reducido. point will be reached where the blue color does not disappear. After the final Mira. addition of Y lo dejó agitando. Let's stir, claro, por 1 hora. lithium, I let it stir for about an hour. Mm. After an hour, it's removed from the cold bath and the stopper is removed. I leave it like this stirring at room temperature until all of the liquid ammonia evaporates. Claro. Lo dejaron ahí un ratito a temperatura ambiente abierto para que el amoníaco, normalmente, a medida que iba subiendo la temperatura, se evaporase, porque el amoníaco es un gas.
Si está a baja temperatura es un líquido. When I come back after a few hours, I'm left with a flask coated with a Permiso, me están llamando por teléfono. Y así vamos con la reacción. The white Es equivalente. Como el amoníaco es un gas de manera natural, llega a temperatura ambiente y se va a evaporar y quedan las sales. Acá le va a agregar otro ácido, que es agua, porque el pH suave es 7. ¿Ya? Así que en realidad creo que es 14, bueno, pero da lo mismo. El pH suave del agua. To this crude mixture, Ya I echa el agua pour y in mira, about se va a 5 disolver todo. milliliters of water. The water will react with some of the water-sensitive side products that are formed. Exacto. At the end of the reaction, a lot of the white powder that's left over is actually ethoxide, which came from ethanol, and lithium amide, which came from lithium reacting with ammonia. Ya. Entonces dice acá que todos esos residuos se deberían disolver en el agua. Eso son las sales de When the lithium hidróxido. amide reacts with water, it will form lithium hydroxide, which will dissolve into the water, and ammonia gas, which will just escape. Ya. Los residuos de litio, en reacción con el agua, se deberían formar hidróxidos de litio. Y el exceso ahí deberían ser When the ethoxide reacts with the water, it will form ethanol, which will also dissolve into the water. After stirring for a little bit, you can actually see a little bit of a layer forming on top. This is actually our desired product, which is not miscible with water. Once we're pretty sure everything's been quenched, Extracción I con add it to solvente. a separatory funnel. Just for good measure, the flask is washed again with a little bit of water, Mira, which si se observa, mira, este es un embudo de decantación, ¿sí? Lógicamente para separar el líquido. Y mira, todo eso probablemente es agua y tiene un cachito que es orgánico. also added to the separatory funnel. Now it's time to extract our desired product from this mixture, and so we add 5 milliliters of diethyl ether. Ya. I then shake. Le echo éter etílico. Once I feel things have been thoroughly mixed, I put it back on the stand and I let the layers separate. The diethyl ether is immiscible with water, so it will also form a layer on top. Ya, ahí está. Lo que dice que al final le agregaron éter etílico, perdón, éter, es un oxígeno con dos grupos de etilo, se llama éter etílico, que es un solvente, y como es inmiscible en agua, y tiene una densidad más baja, queda en la parte de arriba. Our bottom layer, Y containing separar. mostly salts and byproducts, is transferred to a Ahí flask. está. Entonces separar los byproducts significa que son los subproductos, ¿ya? Y ahora acá debería estar The el, upper layer, consisting of diethyl compuesto. ether with our product dissolved in it, is added to a different está. flask. The aqueous solution is then poured back into the separatory funnel. Perdón, me están llamando, no. Ahora sí que el horario soy muy solicitado. So we can extract from it again. Mira, aprovechando que estamos It's viendo always acá, good to carry out an entonces lo que hacen acá finalmente es hacer la extracción por extraction. A solvente. few used, and we pour in our 15 milliliters of diethyl ether. Then on top of this, we pour Mira, voy in a avanzar un poquito, bajar un poco el volumen. Sí, lo que se hace generalmente cuando uno hace síntesis orgánica es, ves en qué solvente es más soluble tu compuesto, valga la redundancia, lo agregas, extraes y después lavas. Si por ejemplo tu compuesto es soluble en fase orgánica, es recomendable extraerlo con el orgánico y después en una última etapa lavarlo con agua, valga la redundancia, sino que hacer la misma extracción con agua, cosa de que si quedan algunas sales residuales, pasan en la fase acuosa y tu compuesto esté puro. O sea, usted sea en mayor parte en ese solvente orgánico. the now relatively dry ether is poured out of the top of the Mira, separatory ahí lo va a funnel tirar, into a debería clean estar brown ese bottom compuesto flask. y éter We etílico. don't drain it out the bottom because it would pick up some of the water that's left in the No, stem. porque es insoluble, pues sí, el éter es insoluble en agua. Bien, le voy a explicar un poco el contexto porque lo vamos a hacer si que pasamos a orgánica 2. ¿Ya? Cuando uno hace síntesis, tiene formas de extraer tu compuesto o purificar tu compuesto. Una opción es extracción por solvente. Agregas un solvente donde tu compuesto es más soluble. Y es idealmente que sea un solvente que no sea soluble con tu solvente original. Generalmente es orgánico con acuoso, eso casi pasa siempre. Acá se utiliza el éter porque el compuesto este dieno es soluble en el éter más que en el agua. Después haces la extracción, separas, después vuelves a agregar más éter, separas el agua y finalmente lavas ese éter, le agregas un poco de agua para poder hacer el sistema y después te quedas con el éter. Después el éter que tenemos aquí les quedan algunas tracitas de agua, porque también algo de agua se puede disolver y se agrega un sólido que se llama sulfato de sodio
o si no, carbonato, no, puede ser sulfato de calcio, carbonato de calcio, sulfato de sodio. Son esos tres. ¿Aquí qué le están echando? To really dry and pull out the last little bit of water, we add a little bit of magnesium sulfate. Ya, aquí le echaron sulfato de magnesio. Lo que hace el sulfato de magnesio es que se hidrata, forma las sales hidratadas y saca esas aguas, o sea, esas agüitas residuales. Así que queda seco. We swirl it around, but when we feel it's ¿Se pretty fijan? dry, Y después tú lo it's pasas then por un filtered filtro through a y small little bit of magnesium. Any esa remaining es la fluid idea. now, step is pretty simple. After Y the acá va a ether ser is una gone, we're destilación. left with lose a lot of benzene. Very small came over Mira, was ether. el éter hierve a 40 grados. Entonces lo va a If I were calentar to distill it, y va a I'd observar lose que a el lot of vapor tiene product, 40 but I grados didn't really care aproximadamente. because I really wanted Y to de get the golpe va a boiling empezar a point subir la to temperatura characterize porque it. ya se destiló el So éter the first thing that y came va a empezar a over was destilarse ether at el around hielo. 35 degrees Mira, Celsius. y sube rápido. Ahí sube, Then a ¿viste? very small amount of stuff came over at around 75 C, which I assumed to be benzene. After that, I quickly slid down the thermometer so it was practically inside the round bottom flask. I did this to quick after apparatus. I then Y derize it, ahí lo but I separa. Y totally finalmente aquí forgot. abajito, This ese reaction got a poquito que le little quedó, messy at the distillation es el, step, so el the yield's a producto. pretty measly 0.3. Mira, obtuvo 0,35 gramos, que es como el 39% de rendimiento. Es muy bajito. Pero para las condiciones en las que las hizo, no hay absolutamente ningún problema. Ya voy a dejar de compartir acá. Perdón. Y vamos a volver a compartir el PowerPoint. Entonces, esa es la reacción de Birch, que es igual, ¿ya? Sodio con amoníaco, pero utilizada en benceno. Pero es el mismo procedimiento. Esta reacción de deshalogenación que tenemos acá de deshidrohalogenación la quiero estudiar el día jueves, cuando tengamos clase, ¿ya? Así que voy a